Bienvenidos a todos a nuestra edición en español de las Happy Meetings, a nuestras reuniones felices. Y como siempre vamos a comenzar con nuestra oración a San Rafael. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Rafael Arcángel. Rafael, condúcenos a aquellos a quienes esperamos, a quienes nos esperan. Rafael, ángel de encuentros, condúcenos por la mano hacia quienes buscamos. Que todos nuestros movimientos y sus movimientos sean guiados por la luz de Dios y transfigurados por tu alegría. Ángel guía de Tobías, pon nuestras peticiones que ahora te dirigimos a los pies de Dios, en cuya faz revelada tienes el privilegio de contemplar. Solos y cansados, devastados por las separaciones y los sufrimientos del mundo, sentimos la necesidad de acudir a ti y suplicar la protección de tus alas, para así no ser extranjeros en la provincia de tu alegría, completamente ignorantes de las preocupaciones de los pobres. Recuerda a los débiles, tú que eres tan fuerte, tú cuya casa queda más allá de las regiones del trueno, una tierra que siempre está pacífica, siempre serena y brillante con la gloria resplandeciente de Dios. Amén. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, bienvenidos a nuestras reuniones felices. Queremos darles las gracias porque, pues, como supieron, el sábado pasado tuvimos nuestra primera hora santa de sanación y esperanza para, pues, seguir dando esperanza a nuestra comunidad, para pedir por la salud de todos nuestros familiares, de nuestros amigos. Sabemos que es una situación difícil en nuestra ciudad y por eso debemos de seguir orando con mucha insistencia y debemos de cuidarnos los unos a los otros, debemos de quedarnos en casa, debemos de, si salimos, usar cubrebocas y guardar distancia, todas esas normas que nos repiten las autoridades de salubridad. Y tuvimos una muy buena respuesta, tuvimos varios carros, tuvimos mucha gente en el Facebook de la parroquia, así que pues les damos muchas gracias por unirse en esa oración con nosotros. También la próxima semana pues estamos celebrando Thanksgiving y vamos a tener una misa de acción de gracias en nuestra parroquia el jueves a las 9:30 de la mañana. Claro que en línea, porque pues ahorita estamos suspendidos, estamos en la fase en que no podemos tener misas abiertas al público, pero va a estar abierto a todos en el Facebook, así que a las 9:30 de la mañana pueden sintonizarse el Día de Acción de Gracias. El viernes no vamos a tener misa, el viernes de Thanksgiving, y pues nos veremos el domingo, para el primer domingo de Adviento. Y ahora sí, pues tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Tenemos al señor Alejandro Burgos, que nos acompaña hoy. El señor Burgos ayuda en la catequesis de la parroquia y pues nos comparte su conocimiento sobre las Sagradas Escrituras, cómo leer la Biblia, cómo entender a veces los pasajes tan difíciles de la Biblia. Así que pues tenemos con nosotros al señor Alejandro Burgos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y pues, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo que hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro que podamos tener en casa? Bueno, la Biblia es el libro, en realidad. Es la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza fue manifestada a los profetas y a los, digamos, a Moisés, de manera que se pudiera escribir lo que el Señor tenía planificado o había planeado para nosotros.
Diferente un poco ya la nueva alianza, el Evangelio, los Evangelios como los conocemos ahora, eso ya viene posterior, ya comienza con el Señor, con el nacimiento del Señor, y con su ministerio. El ministerio del Señor lo recogen los evangelistas, los 4 evangelios, que son los evangelios canónicos de la iglesia, y ellos tienen una cronología del Señor, de toda su vida, y además de eso, los milagros, las enseñanzas y las parábolas que tuvo bien comunicarnos a nosotros. Es la palabra de Dios. Hay que recordar también lo que dijo Juan, que el Señor es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios hecha hombre. Es la palabra de Dios que viene a caminar, en Dios caminando entre nosotros. De manera que la importancia que tiene la Biblia en general, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es fundamental para la raza humana, es fundamental para que nosotros entendamos realmente cuál es el plan de Dios para la humanidad, cuál es el plan de Dios para la salvación. No para hacernos la vida más difícil, sino para hacernos la vida más fácil, más sencilla, siguiendo el plan del Señor para nosotros. Entonces lo que nos dice es que la Biblia no es solo un libro, sino varios libros, y que la palabra de Dios no es solo un libro, sino una persona también. Eso es así. Incluso hay personas, incluso estudiosos, que dicen que, por ejemplo, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que es un libro nada más, en realidad es mucho más que un libro. Es mucho más que un libro. No, el cristianismo, el catolicismo no es la religión del libro. Es la religión, nos dice el catecismo, que es el magisterio de la iglesia, es la religión de la palabra viva del Señor, que es completamente diferente a que sea un libro con letra muerta. Es un libro con letra viva, porque es sencillamente la palabra del Señor, es la que vive entre nosotros. Y la misión de la iglesia, al evangelizar al mundo, que es la misión que el Señor le dio a la iglesia, cumple perfectamente bien, y se ha cumplido por más de 2000 años con esa misión, con grandes sacrificios en ocasiones, y me atrevería a decir que con grandes sacrificios durante todos los siglos, con persecuciones y con mártires de la iglesia. Entonces, no somos solo una religión del libro. Claro que la palabra de Dios, la Biblia, tiene una importancia trascendental en nuestra religión, pero no nos limitamos solamente a la palabra de Dios en la Biblia, sino también en la tradición, en Jesucristo, ¿verdad? Que es la palabra viva. Y como este libro, la Biblia, es tan importante, lo leemos como cualquier otro libro. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿De la página 1 a la página, no sé, 1500? ¿Cómo se lee? No necesariamente, padre. Hay personas que tienen temor a participar, digamos, en un seminario, en un taller sobre el profeta Isaías, digamos. Porque dice, es que no está al comienzo de la Biblia o no está al final, entonces tienen temor de que no comenzaron desde Adán y Eva. No tienen problemas con eso. Dice, la Biblia toda tiene, esa es su razón de ser, cada libro tiene su razón de ser. Perfectamente se puede participar en un taller, en un seminario, de cualquiera de las áreas de la Biblia. No necesariamente tenemos que comenzar desde Adán y Eva, desde Génesis, o comenzar desde el final. Cualquier cosa que nos ofrezca la iglesia, la formación religiosa, los estudios bíblicos que nos ofrece la iglesia, no son necesariamente secuenciales, pueden ser de acuerdo a lo que decidan compartirnos en ese momento, de acuerdo al año litúrgico. No hay que sentir ninguna timidez para participar en un taller o un seminario de estudios bíblicos. Como una alberca, nos adentramos, ¿verdad?, a la Biblia de la misma manera, y pues no es necesario tal vez empezar desde el principio, porque pues pueden ser páginas difíciles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera en que usted recomienda que empecemos a leer la Biblia? Si, por decir,
Yo he estado alejado de la iglesia, hace mucho tiempo que no leo la Biblia. ¿Por dónde empiezo si es que me interesa? Bueno, nunca es tarde para regresar a la iglesia. Todos en un momento u otro de nuestra vida podemos haber estado algún tiempo afuera, apartados de, o con dudas. Pues, dudas cualquiera las puede tener. Es señal de inteligencia, tener dudas sobre ciertas cosas en la vida, no necesariamente en la parte religiosa. Dios nos dotó con inteligencia, pero también nos dio su ley y a la par nos dio el libre albedrío. Somos libres para pensar, somos libres para estudiar, nada más con una advertencia. La iglesia, el magisterio de la iglesia siempre prevalece, siempre. Y tenemos, cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que apoyarnos en el magisterio de la iglesia y tenemos un catecismo. Y no es el catecismo que tal vez aprendimos cuando éramos niños, que eran unos cuantos principios, los sacramentos y algunas cuantas cosas cuando nos estábamos preparando para la confirmación. Es mucho más amplio que eso, es mucho más amplio. A veces es un poquito difícil de entender, pero es mucho mejor que no tener nada, porque el catecismo refleja el magisterio de la iglesia y nos explica qué cosa es católica y cosa no es católica. Nosotros no, la iglesia sí nos pide y nos alienta a que estudiemos la palabra del Señor. Esa es la obligación de la iglesia, la obligación de todos nosotros como miembros de la iglesia. Pero no es una licencia para la libre interpretación protestante, calvinista, luterana. Es una cosa diferente. No es una libre interpretación, es una interpretación inteligente, un exégesis inteligente, pero siempre a la luz del magisterio de la iglesia, que lo tenemos a mano en el catecismo. ¿Tenemos dudas? Vamos al catecismo. ¿Tenemos más dudas? Ya sabemos a quién venir a molestar aquí en la parroquia, pues al padre Tony, al padre Iván. Si tenemos alguna duda, y ellos, yo estoy seguro que con todo gusto nos ayudan a encontrar lo que es el magisterio. Claro que sí, pueden venir a preguntarle al padre Tony a la hora que ustedes quieran. No es cierto, también a mí. Entonces, es muy importante lo que dice, ¿no? La iglesia nos invita a explorar la palabra de Dios, pero también nos da las herramientas, porque a veces puede ser difícil entenderlo, pero la iglesia no nos deja solos, nos dice cómo interpretarla, siempre a la luz de la iglesia, acompañados de la iglesia. Vamos a un corte y volvemos en un momento. La Oficina de Formación Religiosa y los Estudios Bíblicos de San Rafael te inviten a que participes en las reflexiones bíblicas que te ayudarán a entender más el Evangelio. Todos los lunes a las 6 de la tarde por el YouTube y el Facebook de San Rafael Religious Formation. Don't forget to subscribe. Bienvenidos de nuevo, estamos como saben con el señor Alejandro Burgos hablando sobre cómo entender, cómo leer las Sagradas Escrituras y pues tengo entendido que usted tiene un taller, ¿no? que comparte con algunas personas de la parroquia que está disponible en YouTube. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, todo comenzó hace casi 3 años, cuando estábamos ofreciendo con el beneplácito del padre Tony, nuestro párroco, estábamos ofreciendo unos talleres con duración de 5 a 6 meses, divididos de acuerdo o siguiendo, digamos, la guía del libro que escribí hace algunos años, la primera parte estudiando los milagros del Señor, el Evangelio de Juan. Bien importante, bien profundo, pero explicado como la iglesia quiere, es accesible a todos. Después continuamos con los evangelios, los milagros del Señor en los evangelios sinópticos, los 3 evangelios sinópticos que ustedes conocen. Y ya habíamos iniciado el tercer taller de 5 o 6 meses cuando se nos vino la pandemia. Estábamos más o menos a la mitad del camino, se nos vino la pandemia a comienzos de este año, como ustedes saben, y se suspendió.
de repente nos vimos en el aire, con instrucciones del obispo, del señor obispo, de suspender cualquier tipo de sesiones donde hubieran varias personas. O sea que a las 20 o 30 personas que habían en el taller, pues ya no nos podíamos reunir. Alguien me sugirió, uno de los miembros me sugirió, ¿por qué no lo hacen virtual? Bueno, pues, vamos a ver cómo se hace eso. Pues no tenía ninguna experiencia en hacerlo virtual en ese momento. Tuve que comenzar a estudiar cómo poder hacer virtual. Y logramos terminar el tercer taller largo en un par de meses más, casi 2 meses más, sí. Pero la gente que estaba con nosotros en ese taller comenzó a inquietarse qué vamos a tener después, que vamos a seguir, queremos seguir. Y entonces, de repente se me vino la idea, no sé cómo sucedió, nadie me lo sugirió, pero dije, bueno, ¿por qué no hacemos un mini taller de unos 15 minutos o 20 minutos la semana previa para estudiar el Evangelio que nos van a compartir el siguiente domingo, que también va a ser virtual, porque no podíamos entrar todavía y no podemos, ahorita estamos suspendidos de nuevo. Y comenzamos a hacerlo. Ya tenemos este domingo próximo, ese es el mini workshop, el mini taller número 30. Ya tenemos 30 semanas consecutivas de estar ofreciendo el mini workshop en YouTube. Normalmente son de 15 a 20 minutos. El de este domingo pasado es un poquito más largo, inusualmente más extenso, debido a que ha ido creciendo el número de personas que están interesadas en ver el mini workshop y no tenían o no tienen el beneficio que tienen los que estuvieron con nosotros en los talleres más largos. Así que me permití darles un resumen de aquellos principios generales que tienen que seguirse para el mini workshop. Y la parábola de los talentos es una parábola sumamente importante. Bueno, todas son importantes, pero la parábola de los talentos nos señala unas responsabilidades muy específicas. Y mucha gente cree que la parábola de los talentos es una parábola de enseñanza de cómo manejar nuestro dinero y no tiene nada que ver con eso. Es sobre los talentos que el Señor nos dio, que son para ser puestos al servicio de la comunidad, cualquiera que sean esos talentos. Pues para eso tenemos que conocerlos. Así es. Entonces el domingo pasado, que ya está en YouTube y va a permanecer ahí no sé cuánto tiempo, está disponible para que puedan verlo aquellas personas que tienen interés en conocer eso. El próximo domingo, este domingo que viene, ya terminamos con la parábola del juicio final, o la parábola de la separación de las ovejas y las cabras. Eso termina con el año litúrgico, como ustedes saben, y de tiempo ordinario comenzamos con Adviento, el siguiente domingo, no este que viene, sino el siguiente domingo. Va a haber una transición, desde luego, porque estamos iniciando el año litúrgico del 2021. Que es cuando meditamos en el Evangelio de Marcos, que es el siguiente, ¿correcto? Así es. Pues es precisamente lo que decíamos antes del corte, ¿no? Que la iglesia nos provee de las herramientas que necesitamos para poder entender las escrituras, y es precisamente lo que usted está haciendo con sus talentos, ¿verdad? Con estos talleres que comparte, y con el libro que mencionaba, el libro escrito por usted, Understanding Jesus' Miracles and Parables, entendiendo los milagros y las parábolas de Jesús. ¿Cómo fue que surgió este libro? ¿Cómo puedo conseguirlo si me interesa? Bueno, yo ya tengo aquí mi copia, pero para aquellos que nos ven. Aquí hay se llama Holy Spirit, una librería que vende estos libros y los tienen a sus órdenes ahí. Pero el libro nació hace 8 años. Yo estaba un poquito preocupado, alarmado, por la velocidad en que se venían aprobando en diversos países del mundo y aún algunos estados de la Unión Americana, de nuestro país, las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces quise
hacer una carta al editor, que yo he escrito muchas cartas al editor en el Paso Times, defendiendo o explicando lo que es el matrimonio cristiano, el matrimonio católico. Y dije, bueno, voy a sentarme ahí en la computadora a hacerlo, y por experiencia yo sé que las cartas al editor están limitadas a 200 palabras. Y dije, bueno, qué mejor que ver la parábola de las bodas de Caná para que el Espíritu Santo ilumine la carta que vamos a hacer. Me senté en la computadora y comencé a escribir, y realmente una sorpresa para mí, que tampoco soy ningún novato en hacer documentos. Cuando terminé, cuando concluí eso, tenía no una carta de 200 palabras, tenía más de 2000 palabras escritas. Y dije, bueno, aquí se acaba la carta al editor. Voy a tener que pensar qué vamos a hacer, porque si no quiero reducirla, porque aquí en la voz de Caná hay tantas cosas, tantas lecciones importantes que el Señor nos da, que no se pueden eliminar así tan fácil. Y entonces, bueno, vamos a comenzar, voy a comenzar un libro. Entonces, ya cuando terminé, vine hace 8 años, vine aquí a la parroquia a buscar al párroco de entonces, a Monseñor Smith, que en paz descanse. Entonces me atendió Monseñor Cairús. Y dice, ¿qué le puedo servir? Entonces ya le pregunté, ya le dije, ¿usted es Cristo? Sí. Y lo vio, me dice, que esto está interesante. Me dice, ¿y por qué le voy a hacer una sugerencia? Me dijo Monseñor Cairús. ¿Por qué no se lo ofrece al señor obispo? Y le digo, bueno, claro que sí, yo estaba dispuesto primero a consultar con mi párroco para ver si me daba alguna guía, alguna sugerencia, y después pedir el imprimatur y el bill of stat del señor obispo, como le toca hacer a todo escritor católico. Así que fui y lo sometí al señor obispo la primera parte, y se tardó, hombre ocupado, apenas lo acababan de nombrar, y entiendo que era, y me lo dijo ahí, que era la primera solicitud que tenía para dar su imprimato. Se tardó más o menos como 6 o 8 meses, ya no recuerdo exactamente. Y así fuimos adelantando poquito a poco. Y así nació el libro. Wow, pues el primer libro aprobado por nuestro obispo, Monseñor Mark Seitz. Así. Sí, entiendo que sí. Ahora, la importancia que yo le di, y por eso continué haciéndolo, es en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, nos dice el Señor, después de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, que nadie le entendió, que estaban ahí nada más por la comida que les estaba haciendo, pero que realmente necesitaban entenderlo. Ese es un milagro. Y después, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 13, donde dice el Señor con relación a la parábola del sembrador: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender otra parábola? Entonces nos está diciendo el Señor que tenemos que entender sus milagros y que tenemos que entender sus parábolas, porque el corazón de las enseñanzas del Señor está en los milagros y en las parábolas, básicamente. Así es, hay que entender las palabras y las obras de nuestro Señor para poder adentrarnos en su misterio, para poder entender su persona. Y si ustedes están considerando adentrarse en las Escrituras, pues tienen varios elementos, ¿verdad? Aquí está uno de ellos, o podemos recurrir al catecismo. Hay tantos elementos también ahora en línea, sobre todo pues durante la pandemia, que podemos usar para explorar la palabra, siempre en oración, encomendándonos a Dios. Y si ustedes van a leer la Biblia, pues hagan una oración invocando al Espíritu Santo, que les ayude para poder entender esa palabra y que se haga vida en ustedes, que se haga vida en nosotros también. Muchas gracias, señor Burgos, por acompañarnos. Y si yo estoy interesado en ver los talleres, ¿a dónde me voy en internet? Es bien fácil, YouTube. En YouTube están, yo los invito a que todos participen en esto. Son en inglés, pero
realmente la mayor parte de las personas aquí en El Paso también tienen algún conocimiento, al menos mínimo básico del inglés. Hagan un esfuerzo, no es tan difícil. Y no tengan temor o timidez de ver el YouTube. Están en la parroquia, están en la información sobre la parroquia, y ahí vienen le llamamos mini workshop, o sea, mini talleres, que no duran más de 15, 20 minutos, no es nada. Y lo pueden ver en su tiempo, lo pueden ver en el día, lo pueden ver en la noche, antes de acostarse, lo pueden ver a primera hora en la mañana. Y lo ponemos el lunes previo al Evangelio del siguiente domingo. O sea que tienen una semana entera para prepararse y entender mejor el domingo, el Evangelio del siguiente domingo. Y todavía queda ahí, por si acaso perdieron la oportunidad de verlo, para seguirlo viendo todas las veces que quieran. Si algo no entendieron, pueden verlo de nuevo, con toda tranquilidad. Créanme, es fácil, es sencillo, está hecho. El Señor no vino a confundir a nadie, el Señor vino a aclarar las cosas, vino a enseñarnos el camino, vino a enseñarnos el plan de Dios para la humanidad. Este domingo se va a hablar del juicio final, pero que no es nada más el juicio final. También al fallecer nosotros tenemos un juicio privado, individual. Y una de las cosas que va a establecer la separación entre la gente del Señor y aquellos que no son del Señor es precisamente cómo cumplimos con el mandamiento que el Señor nos dejó. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos, señor Burgos. Le damos las gracias. Gracias a usted, Padre Iván, por la invitación. Estoy a sus órdenes para servirles en lo que se pueda. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. La próxima semana tendremos un episodio con Dani Bejarano, así que no se lo pierdan. Thank you and peace. Paz, como dice el Padre Tony.